Hola gente y bienvenidos, les habla su amigo Iris en Bandicoot y les traigo este vídeo. Los mods de Crash Bandicoot, sin lugar a dudas, estos mods son lo mejor que han pasado en los juegos de Crash y específicamente en este vídeo les hablaré sobre ellos. Les recuerdo que muchos de estos mods no fueron fáciles de hacer y el nivel de dificultad en algunos es jodidamente impresionante. Aún así, muchos de estos mods son muy buenos, hechos por algunos fans de Crash y con dificultad extrema que ni con ayuda de las esferas del dragón podrán pasarlos. Antes de continuar, les explicaré cómo se hacen, qué juegos se pueden modificar y cuál es el programa para modificar los niveles. También conocerán a algunos fans que hacen sus propios mods. Pero antes deben saber que yo también hago los míos y me gusta jugar con mods de otros jugadores. Ahora sí, los mods son en su mayoría modificaciones de niveles hechas por fans, cada uno de ellos agrega características distintas y dinámicas dentro del nivel que solo pocos pueden jugar sin problemas. En determinadas ocasiones hasta los más veteranos en estos juegos tienen problemas para poder terminar esos mods, incluyéndome. Si gustan ver mis mods, les dejaré un link de una lista de reproducción que tiene todos los trabajos que he hecho con el editor. Se preguntarán, ¿y cómo se hacen? Bien, esos mods se hacen con varios programas o editores de niveles, algunos de estos están incluidos en los juegos y otros son desarrollados por fans. Y sabiendo esto, también se preguntarán cómo se llaman estos editores o programas, y dónde se encuentran. ¿Cómo se llaman esos editores o programas? En este vídeo solo les hablaré de uno y el que más he usado, se llama Crash Edit y fue creado por un fan conocido como Chequo. Existe una actualización del programa pero fue hecho por otro fan y este es conocido como Mandude. Les dejaré los links hacia sus canales en la descripción de este vídeo. ¿Dónde se encuentran esos programas? Bueno, este programa lo descargué en una página conocida como GitHub, una página donde verás infinidad de proyectos hechos por desarrolladores aficionados. También, el complemento para convertir el mod a archivo jugable lo encontré por aquí en YouTube. ¿Quiénes son esos fans que tienen sus mods? Crash Master 2002, Gabriel de Oliveira, Aversatrix, Airumu, Crazy Crash 123, Jamie Fletcher, Super Lego Madness, Worcester Sauce Crisp. Obviamente los creadores del Crash Edit y otros más que están por ahí y que no sé dónde se encuentran. Al hacer los mods como ventajas tenemos: 1. Se pueden modificar la mayoría de los niveles de Crash Bandicoot 1, 2 y 3. 2. Su peso es muy ligero. 3. No necesitan saber de código para poder usarlo. 4. Pueden modificar, eliminar y agregar elementos en cada nivel, siendo estos elementos la música, las texturas, los textos, las cajas, los enemigos y más. 5. Se pueden intercambiar algunas zonas de algunos niveles por otras zonas en diferentes niveles, ejemplo, la zona del bonus de Snow Go por el de Cold Hard Crash. 6. Tienen la posibilidad de abrir varios niveles a la vez. 7. Es compatible con todas las versiones. 8. Hay una ventana que muestra la zona actual para las modificaciones. 9. Tiene un buscador que sirve para encontrar alguna zona en específico, algún enemigo o elemento que necesiten del nivel. Y 10. También pueden modificar los niveles usando el editar hexadecimal. Bien, aclarando el punto 7, las versiones son NTSC de Estados Unidos, PAL de toda Europa y NTSCJ o JAP para el país del hentai. Listo. Ahora continuemos. Y desarrollando los mods como desventajas tenemos: 1. La interfaz no es fácil de utilizar. 2. No se pueden modificar otros juegos, solo se puede con Crash 1, 2 y 3. 3. Todas las partes del nivel a modificar no están en orden, por lo que necesitarán revisar zona por zona e ir ordenando cada parte del nivel. 4. No tiene autoguardado, por lo que si se les apaga a la PC o sus laptops no podrán recuperar lo que hicieron. 5. Tardarán una eternidad en modificar un solo nivel y puede que al intento se aburran o pierdan la fe en continuar. 6. No pueden modificar el nivel si está comprimido el archivo, primero se debe descomprimir y luego deberán encontrar ese nivel. 7. Será imposible cargar muchos elementos en una misma zona del nivel, por lo que si intentan hacerlo el programa les dará error por el uso excesivo de megabytes utilizados. 8. Algunas partes de algunos niveles no se verán en la ventana de visualización y será fastidioso no poder editar bien a menos que encuentren la solución que también existe. 9. No podrán modificar algunos niveles en
Crash Bandicoot 3, les dará error al querer jugarlos, pero sí se pueden modificar los jefes en cada juego. 10. El programa no les avisará qué nivel fallará antes de la partida o durante la misma, por lo que recomiendo que modifiquen las zonas en orden, guarden esa modificación, compriman el resultado, jueguen con el avance y confirmen si funciona. 11. No funciona con computadoras de cartón y celulares del siglo XV. 12. Se verán muy vírgenes si lo usan a diario. 13. Subirán de peso muy rápido. 14. Sus padres los echarán de sus casas si ven que se la pasan editando todo el día. Y 15. No les ayudará a conseguir novia. Bien, olviden las últimas 5 que dije. Ahora que saben sobre las desventajas, no se desanimen, yo pasé por esos problemas y ahora sé cómo funciona el programa y cómo debo utilizarlo. Toda esta información la recopilé por mí mismo y ahora está disponible para ustedes. Debo decirles que el punto 5 de las desventajas es en serio y por mi experiencia les digo que tardarán mucho, pero recuerden, no pierdan la fe e intenten de nuevo hasta que consigan el objetivo. Ahora les daré un pequeño tutorial para descargar mis mods. Vayan al primer comentario del vídeo que tiene el mod, abran el enlace correspondiente, verán la primera publicidad, es de Adfly, esperen a que cargue el botón y salten la publicidad. Les saldrá un cuadro de mensaje por aquí, solo denle donde dice allow. No se preocupen si le dan en permitir, la página no tiene virus, por nosotros u otra cosa que pueda dañar tu PC. Ahora llegarán a la segunda y última publicidad, es de Shorte y deben hacer lo mismo que en la publicidad anterior, esperen a que cargue el botón y quiten la publicidad. Vaya, ha habido un problema con la vista previa. No se preocupen amiguitos, aquí pueden ver el nombre del mod, solo denle donde dice descargar. Muy bien amigos, eso es todo, no olviden darle mucho amor a este vídeo, compártelo, dale like y comenta. Me despido de ustedes y nos vemos hasta el próximo vídeo.